armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Esto y mucho más en Bellum Artis Historia Militar. En el verano de 2014, Al-Qaeda en Irak, rebautizado como Estado Islámico de Irak y Siria, lanzó una ofensiva que puso bajo su control casi un tercio de Irak. Al mismo tiempo, forjó un territorio igualmente grande en Siria. Estados Unidos denominó a su respuesta militar a estos eventos Operación Inherent Resolve. En lugar de desplegar grandes formaciones para luchar directamente contra el ISIS, como lo había hecho en Afganistán y durante las primeras etapas del conflicto en Irak, las administraciones de Barack Obama y Donald Trump evitaron una importante misión de combate terrestre contra el Estado Islámico. Hola, soy Francisco García Campa y estas son las historias habladas de Bellum Artis Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros y para mí, para conocer y disfrutar de historia militar. Hoy no vamos a viajar mucho en el tiempo para conocer el conflicto contra el ISIS. Pero antes, os recuerdo que tenéis aquí un vasito lleno de monedas para si queréis ayudarnos a seguir contando historias. Podéis apoyarnos en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/bellunartis, en iVoox y también en YouTube. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo y esta vez volvemos a contar con la ayuda de un viejo amigo y colaborador y conocido y de todo en Bellum Artis llamado Esaú Rodríguez Delgado. Hola Esaú, ¿qué tal? Buenas, Francisco. En un día, bueno, creo que se da cuenta de que la gente que no es de noche, ¿verdad? Por la luz que nos entra. Y es que las vacaciones nos permiten grabar en ciertos momentos donde que no es tan adecuado y descansar un poquito por las noches. Nada, encantado de que me hayas invitado como siempre a tu canal para poder hablar de un libro que, modestamente, no puedo decir que sea mío. Soy meramente el traductor, ¿vale? Pero me hace mucha ilusión de que me hayas invitado a tu programa para poder hablar de un libro en el que la editorial HRM pues confió en mí para traducirlo. Sabían de que ya para Bellum Artis, siempre tengo que decir que para Bellum Artis fue la primera para mí en muchas cosas, la primera que me permitió sacar artículos, la primera con la que hicimos podcast, etcétera, etcétera. Y entonces, de esa tradición que ellos veían, que llevábamos, ¿verdad?, varios años de traduciendo artículos y de libros y de manuales, fanzines, de la Segunda Guerra Mundial y posteriores, pues me dieron esa oportunidad. Oye, ¿te animas con algo más serio? Un libro, un librillo, tampoco es una cosa muy grande. Quiero que, bueno, tú lo estás poniendo, pero me gusta enseñarlo. El conflicto con el Lo tengo ISIS. yo aquí también. Es un Por librito, sí. favor. Pues, como digo, HRM, y desde aquí a Ismael darle el agradecimiento y posteriormente, evidentemente, a Ignacio, de que me animara, pues lo intenté, les gustó el producto y a partir de ahí, pues debo decir que ha salido este libro y otros que ya iremos viendo a lo largo espero que los próximos meses o años. Y bueno, pues el primero me parece muy interesante. Operación Inherent Resolve, que es el nombre operativo, por decirlo de alguna manera, que el ejército estadounidense dio a esa intervención militar internacional contra el ISIS, del cual, bueno, vamos a llamarlo siempre el Estado, pero, Francisco, tú que eres un leguleyo, no es un Estado, ¿verdad? Bueno, ahí podemos entrar en un debate que es un estado, ¿no? Claro, evidentemente. Yo tuve A en ver, el máster... Sí, dime, según dime. ellos eran estados porque frente Sí. a Al Qaeda, en Uh-huh. la versión anterior Sí. o el nombre que tenía antes, que era Al-Qaeda en Irak, Al sí. Qaeda en Irak, que no tenía una ocupación territorial, ahí no Claro. ponemos duda que no son un estado. Lo que podríamos hablar que es un estado, ¿no? Pues un estado tiene que tener un territorio, tiene que tener Sí. una forma jurídica, Amigo, sí, sí. sí, leyes, Sí. justicia, Recaudación de impuestos, justicia, unas pues fuerzas claro, armadas todo eso lo tenían. Otra cosa es que no tenían el reconocimiento internacional, que es un elemento para ser considerado estado según la ONU, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay estados que no están en la ONU y configurados como estados, por ejemplo, Transnistria, estos territorios Sí. del Donbass, ¿no? Que hasta ahora no están reconocidos por nadie, pero sí tienen una formación, Bueno, una están forma estatal. reconocidos por los rusos y sus aliados. Eso, O, por justo, sí, sí. ejemplo, tenemos el caso, ¿verdad?, de Kosovo, que España no la reconoce como Estado. Claro, claro, claro. Entonces, ese estado no es estado. Ahí, yo para mí es un estado que no es porque no está configurado, digamos, jurídicamente, internacionalmente, pero sí tiene elementos de estado como la Mm. imposición de tributos que tenía.
la Sí, justicia que sí, sí. tenía una salvajada Pero de justicia, era justicia, sí, sí. pero era ¿No? justicia, Ujú. unas leyes salvajes, pero leyes, tenía sus propios funcionarios y todo, y tenía hasta sistema de Sí. pensiones para Sí. las víctimas de sus locuras, ¿no? Es decir, tenía de Ujú. todo. Hasta tenía exportaciones de gasolina a través de Turquía, o sea que... Sí, ahí digamos que la fuente principal de financiación. Bueno, yo quiero recordar, porque es que este conflicto, bueno, el libro lo enmarca, se abarca desde el 14, desde junio del 2014, ahora veremos por qué, hasta enero de 2020 y explicaremos por qué. Aunque la operación Inherent Resolve todavía hoy sigue en Irak, porque la operación Inherent Resolve, para bien o para mal, pues todavía no ha terminado. Pero tiene un momento de inicio, que ahora hablaremos, evidentemente, a lo largo del programa vamos a hablar, pero quiero recordar que cuando yo estaba, porque ya lo abandoné en las redes sociales, en Facebook, y participaba de tu Facebook tan maravilloso de Velum Artis, pues tenía muchas peleas con la gente porque en estos años, me acuerdo, Mm. yo me he pasado ya 8 años, pero que decían, que los Estados Unidos financian a esta gente porque tienen carros de combate, no sé qué cuánto, y decías tú, pero no os dais cuenta de lo absurdo que estoy diciendo. Yo creo que uno de los motivos por los que dejé Facebook fue esas peleas, esas peloteras de las barbaridades que la gente llegaba a decir Claro, en yo este por eso creé momento. el grupo de actualidad para no tener peloteras de esas. Sí, sí, sí. Pues entonces, bueno, simplemente los recuerdos de los abuelos cebolletas, pero que esto de lo que vamos a hablar, los nombres que vamos a mencionar, los hechos de armas que vamos a mencionar, pues creo que nos han acompañado en la comida, en la sobremesa durante muchos años sin que nos diéramos cuenta. ¿Qué pasa? No ha sido la misma intensidad que lo que fue de 2003 a 2011, que fue el momento de auge, cuando se Mm. calcula, creo recordar que los norteamericanos llegaron a tener más de 150.000 tropas en Irak. Aquí, si no recuerdo mal, ten en cuenta que este libro lo traduje hace ya aproximadamente 6, 7, 8 meses y lo he releído evidentemente para el programa, pero entre 4.000 y 5.000 tropas. Es decir, la diferencia desde el principio que va a plantear Obama y va a continuar el gobierno de Donald Trump y posteriormente el actual del presidente norteamericano es bajo perfil de número de tropas, lo que se llama poner botas en el terreno. Sí, sí. Porque ya sabemos, cuando tú pones muchas botas en el terreno, eh, hay problemas, ¿vale? En ese aspecto vamos a ver a lo largo del podcast que el número de tropas con los que vamos a contar no van a ser muy interesantes. Por cierto, y me gustaría contar una cosa muy interesante, el libro habla de toda la operación Inherent Resolve que tiene lugar en Irak y Siria, ya hablaremos por qué, pero hay algo que no menciona, y es que los norteamericanos, la operación Inherent Resolve, llegaron a llevarla a Libia. Tú coges el mapa y dices, tú, espérate, Libia Mm. está en el norte de África, ¿no? Pues sí, dentro de la operación Inherent Resolve, lo he encontrado posteriormente y me hizo mucha gracia leerlo, hubo una operación, la operación Odyssey Lightning. La operación Odyssey Lightning tuvo lugar en el último tercio, y ya nos metemos manos, ya termino con esta historia, de 2016, cuando resulta que el ISIS había vendido su franquicia al resto del mundo. Y entonces en Libia surge un ISIS libio, porque mola mucho ser el ISIS libio o el ISIS marroquí o el ISIS maliense, ¿vale? Es como una marca. Y bueno, pues por ser el ISIS en Libia, pues el gobierno norteamericano mandó una serie de aviones no tripulados, Predator y demás, Mm. incluso pues F-18 y demás, y dice que se calcula que en septiembre, entre esos años, entre esos finales de 2016 y a lo largo de 2017, se llevaron a cabo aproximadamente más de 500 ataques de precisión, Mm. en el que se calcula que murieron entre 800 y 900 combatientes del ISIS libio. Y bueno, llegaron a utilizarse incluso pues bombarderos B-2, ¿vale? Para acabar con todos estos. Quiero decir que Sí, la campaña del ISIS ha ido más allá de lo que puede ser el Levante, porque al final el ISIS, como bien has explicado tú, es el Estado Islámico de Irak y el Levante. Y si alguien mm. me dicen, ¿qué es el Levante? Pues mire ustedes, el Levante es, si se coge usted un mapa de Asia, del Tigris y el Éufrates para el Mediterráneo. Es lo que Oye, que ellos ahí llaman SAM. sí, ¿no? No lo Sí, desconozco, es pero que tengo seguramente sí. un mapa aquí justo, Ujú, digamos, ujú, de las provincias ideales del califato del ISIS. ujú, sí, sí. Para que os hagáis una idea, Irak, es igual, eso se llama Sí. igual. El Sí. Levante es el Sham. Ujú, Después estaría Arabia Saudí, la parte central y los Emiratos. ujú, Hiyaz. sí. Después ya, Yemen lo llaman Yaman. Egipto y Libia, la mitad de Libia más o menos, es la tierra de Alquinana. Ya decía yo que por qué llegaban hasta Libia, no lo Claro, tenía claro. claro. Después tienen el mapa del Magreb, la zona sur, digamos, del Sáhara, ya, Sí. digamos, yendo ya para la zona ya Kenia, Somalia, Ujú, Nigeria, por ahí lo llaman la tierra de Cabaza.
Sí. a España y a Portugal el Al-Ándalus, ahí son originales. Pero creo que se quedan en Covadonga. No quiero decirte nada, pero el No, mapa no, se aquí, quedan. mira, es cierto, los Pirineos no lo marcan. Ya Por ves el algo mapa. será, por algo será. Después, la zona de los Balcanes lo Sí. llaman Europa, Europa, bueno, que vale. ves algo de Europa. Después Anatolia, la provincia de Anatolia, y pues tiene más zonas. Esto sería su ideal, su expansión completa por todo el mundo que perteneció, digamos, principalmente al Islam. La India lo llaman junto con Media Asia, Khurasán. Bueno, yo recuerdo Pero que en aquellos años decían que incluso iban a conseguirlo y que qué barbaridad, que qué estaba haciendo Europa. A ver, Europa estaba haciendo lo que vamos a ver en este programa, que es hacer las cosas, Europa, Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Francia, hacer las cosas bien, sin grandes aspavientos, sin grandes movimientos de tropas. Tranquilo, pasito a pasito. Fue una guerra muy lenta, pero se ha hecho lo suficientemente bien como para minimizar las pérdidas de europeos y de norteamericanos, canadienses y franceses. O bueno, europeos, franceses son también europeos, aunque no lo pensemos. Oye, digamos decías que esta antes, operación sí, Inherent Resolve fue de la OTAN, estaba enmarcada dentro de la OTAN. sí, a ver, esto es como todo. La OTAN, en verdad, tiene que realizar algo según los estatutos que marque. Y aquí los Estados Unidos, pues se pasan la OTAN por donde quieren, ¿vale? Pero Sí. es verdad que en esta situación, atentos, aquí hemos tenido a jordanos, porque hemos dicho que fue en Siria. Recuerda a las fuerzas jordanas con su rey al mando, pilotando sus F-16, Ujú. luchando contra esta gente. Hemos tenido marroquíes, hemos tenido australianos, hemos tenido canadienses. O sea, aquí ha participado un montón de gente porque el conflicto ha sido internacional. No era en Irak, era en Irak, era en Siria. Y va a haber actores internacionales. Vamos a ver a iraníes, vamos a ver a iraquíes, vamos a ver a sirios, y vamos a ver a jordanos, y vamos a ver a la madre que los parió, porque aquí va a estar todo el mundo metido en este fregado. Y lo raro, y en un momento dado se temió que hubiese un enfrentamiento aéreo entre cazas rusos y cazas norteamericanos, tanto que en un momento dado el gobierno de Trump sabiamente decidió retirar sus fuerzas de Siria, que no lo sabemos bien, pero es que hubo fuerzas dentro de Siria, en territorio controlado por las denominadas fuerzas democráticas sirias, que yo de verdad no voy a hablar de Eran, lo que es digamos, actualmente el enemigos conflicto. del ISIS y del gobierno de Sí, Siria. es que claro, ahí había un tripartito, cuatripartito, o sea, las denominadas fuerzas democráticas sirias agrupaban a un grupo de fuerzas contrarias al gobierno de Bashir al-Assad, pero luego estaban los otros que acogían, y luego había los chiíes y los suníes, y dices tú, esto no lo explico ni en 2 programas, Francisco. No, O pero sea, bueno, mejor no como me eso la historia. sería un programa sobre Siria, que ya daría Sí, lugar a toda esa historia. Pero sí, bueno, sí, sí, sí. básicamente tenemos esta operación Inherent Resolve, Sí, vámonos a lo que que estamos, es la efectivamente. lucha contra el ISIS, Sí, el concretamente. ISIS, en Irak y en Siria, o ¿Mm? sea, en los 2 sitios. Pero sobre todo vamos a hablar de, bueno, vamos a empezar a contar un poquillo dónde empieza todo esto, si no quieres. Por cierto, lo has dicho tú, efectivamente, el ISIS llegó a ocupar su denominado autoproclamado califato, tengo aquí los datos, 110.000 kilómetros cuadrados de tierra y tenía aproximadamente 7,7 millones de súbditos, y se calcula que a lo largo de todo el conflicto llegaron a morir aproximadamente unos 80.000 combatientes del ISIS por parte de las fuerzas iraquíes, norteamericanas y demás, ¿vale? O sea, estamos hablando de un número de tropas importantes. ¿Mm? Y, bueno, si quieres nos vamos directamente al momento en que esto empieza. ¿Cuándo crees que empieza? Pues empieza en 2003. Yo no me acuerdo, no sé tú qué estarías haciendo hace 19 No, años, Francisco, viéndolo, pero porque lo echaron en directo en la tele. ¿te acuerdas? Es que si te iba a decir, yo recuerdo llegar corriendo de la facultad con la bici, amarrarla como pude y subir para verlo en la CNN, que estaba en directo, lo echaban en la tele y en internet. Pues nada, vamos ahí avanzando. Francisco, tú me vas interrumpiendo. En 2003 se inicia esa invasión de Irak porque Irak tenía armas de destrucción masiva. Yo recuerdo a Colin Powell explicándolo en la ONU, ¿te acuerdas tú también, no? Sí, Esas sí. fotos, bueno, luego no se han encontrado. Pero también porque se suponía que el gobierno basista de Saddam Hussein tenía vínculos con Al-Qaeda, vínculos que nunca se han podido encontrar, también hay que decirlo, oye, a cada cual lo suyo. Esta gente creó un avispero, oye, que vivir bajo el reinado de Saddam Hussein no es que fuera la bicoca, pero que creó un avispero casi artificialmente, porque ni tenía vínculos con Al-Qaeda, ni tenía arma de destrucción No, lo que masiva. pasó que después sí que es verdad que mandó o Sí, pidió voluntarios y fue gente allí a defender y todo eso, y sí, entró sí, muchos de los que estábamos hablando ya vinculados a Al Qaeda. Pero no sí, en sí, sí pero que eso que lo vamos a Al ver. Qaeda estuviese Sí. protegido por el régimen, no. No, 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 no. Al-Qaeda estaba en ese momento muy a gusto en Afganistán, que era donde quería estar. Vale, bien. Tenemos que en 2007 lo que he dicho 150.000, 170.000 tropas. Lo tengo aquí anotado en una pequeña chuletilla que tengo puesta.
Va avanzando la guerra, en 2007 aquello ya es la repanocha. El libro de Sargent, bueno, se ha llamado La insurgencia, que es el segundo libro de HRM, trata específicamente de los combates que hubo entre 2007 y 2008 en Irak, que es cuando el momento de mayor apogeo, o sea, había miles de muertos al mes, porque Irak, una vez que cae el gobierno basista, resulta que nos encontramos que tenemos un país con dos religiones, lógica, o sea, con una religión, pero dos vertientes, los chiitas y los sunitas. A Y ver, la los chiitas son mayoritaria en población es la que no está en el la gobierno. chiita. Claro, vamos a ver. Saddam Hussein es sunita. Las suníes son la amplia mayoría de los musulmanes en el mundo, pero son la minoría en Irak. Ujú. Lo que hay más en Irak son chiíes, que también los hay. Perdón un segundito, Francisco, estoy escuchándome en eco. Digo porque controles tu volumen. Bueno, continúo. Los chiíes son mayoría en Irán y en Irak. Bueno, y en el Líbano y en esto abajo del todo en Yemen. Es decir, hay diferencias, pero son minoría en el resto del mundo, pero son mayoría en Irán y en Irán. Vale, bien. Quitamos el gobierno basista y estos suníes, que aproximadamente son el 25 y el 30, aunque alguna fuente dice que son más, se dan cuenta de que se pone un gobierno en Irak que es chií, pero además fundamentalista, a los ojos nuestros. Pero claro, los norteamericanos dijeron, hay que poner lo contrario, pero te has pasado de frenada. Has puesto pusieron una serie de dignatarios en aquel momento que estaban más preocupados de acabar con los suníes que de otra cosa. ¿Qué pasa? Empieza a surgir lo que has dicho tú, Al-Qaeda en Irak. Ahora sí aparece Al-Qaeda, su franquicia Al-Qaeda en Irak, aquí, por sus siglas, y los suníes empiezan a pensar, entre el gobierno que me está destrozando, porque es que la policía dice que a veces entraba acompañando a grupos de bárbaros chiíes y apoyaban, pues dijeron, lo que más me está apoyando es Al-Qaeda en Irak. Y esto que estoy diciendo no es una barbaridad, está demostrado. Entonces los suníes empiezan a aglutinarse alrededor de Al-Qaeda en Irak. Con lo cual tenemos una guerra civil que se calcula en cientos de miles de muertos. Algunos hablan hasta de 1 millón, yo no diría tanto. Pero los norteamericanos estaban allí para evitar eso. Pero es que dentro de los mismos chiíes se dan situaciones absurdas, como hace poco que hicimos un podcast en Casupeli, donde un grupo de fundamentalistas, bajo el mando de un tal Mahdi, porque tú sabes que aquí cada vez que quiere alguien se otorga que es el Mahdi, pues hacer puñetas, todo el mundo, él es el Mahdi. Bueno, pues tenía planeado realizar una masacre en Faluya, acabar con los principales líderes chiíes y ponerse él como en Mahdi y crear el califato del Mahdi, no sé qué cuándo, es de tú. Pero, Sí, el tema es que incluso entre la población chiita existían sí, disputas por ver quién tío. controlaba esa parte. Y de Sí, hecho, sí, el sí. mayor miedo que tenían los sunitas era que Sí, la población chiita se uniese y sí. en un sistema supuestamente democrático no gobernasen jamás en la historia de lo que quedase de Irak. Ya. Claro, porque son una minoría. Claro. Y además han sido con Saddam Hussein, ocupaban los puestos claves, eran los dirigentes o los máximos oficiales, los oficiales de mayor rango del ejército, es decir, tenían todos los puestos de poder. Vale, bueno. Al final se dan cuenta de que aquí, o Al-Qaeda en Irak, es peor dentro de lo que cabe. En fin, se producen una serie de enfrentamientos, se producen lo que estamos diciendo de 2003 a 2011, 8 años de auténtico debacle, o sea, es una barbaridad lo que hay pasa en Irak, pero en 2011 la cosa parece que ya se está tranquilizando, sobre todo después de que quitan al último presidente tan pro-chií y ponen a uno, creo que recordar que está ahora, que es además es kurdo, es chií, pero kurdo, es decir, es un poquito más light, por decirlo de alguna manera, perdonad mi forma de expresarme, pero bueno, pues empiezan a retirar las tropas y se calcula que en 2011 lo que quedan son unos 20.000 empleados, sobre todo que hacen, están en formación de tropas, en fin, lo que se suele hacer, incluso se hablaba de 4.500 contratistas, que sabes tú que es la palabra que tanto nos gusta ahora para referirnos a los mercenarios. Mientras tanto, pues Al-Qaeda en Irak ha ido desapareciendo, que por cierto se conocía, lo que había hecho Al-Qaeda es que había creado lo que se llamaba el Consejo de Ayuda de los Mujahideen y allí había metido a todo el totum revolutum de suníes que estaban en contra. Claro, llega un momento cuando tú metes a tanta gente en el mismo grupo, pues hay conflictos, pues yo es que no soy tan pro-suní como para odiar tanto a los chiíes, en fin, lo que suele ocurrir. Pero bueno, este Consejo de Ayuda de los Mujahideen y Al-Qaeda en Irak, pues como digo, estuvieron realizando una serie de atentados, o sea, cada vez que los chiíes mataban a alguien, esta gente hacía su contraatentado. O sea, era un ojo por ojo y aquí horrible, vamos, incluso se recuerda a la muerte en una iglesia llena de cristianos en 2010, o ya se empezó a practicar la decapitación de algunos civiles, de contratistas que habían sido cogidos, o sea, había un montón de cosas. Vale, ¿qué pasa?
aquello más o menos queda tranquilo y se empiezan a retirar las tropas norteamericanas, sobre todo a partir de diciembre de 2011. La insurgencia ya es contra el gobierno, ya como ya no están los americanos, ya han perdido ese discurso de estar luchando contra los norteamericanos, ya es muy difícil justificar que estén luchando contra un Claro, gobierno claro. musulmán, aunque esta gente nunca necesita mucha historia. Y pasa una cosa, y es que pues surge lo que se conoce como la caída de Siria, o a ver, la primavera árabe. La primavera árabe que empieza en Túnez, que fue un movimiento de una serie de países por el norte de África y Asia para acabar con esos regímenes dictatoriales que tenían muchas relaciones con Occidente, pues tienen éxito en algunos sitios, por ejemplo en Túnez, tienen un éxito relativo, como en Egipto, tienen un desastre, como puede ser Libia, que acabaron con Muammar Gaddafi y provocaron una guerra civil que todavía dura, si no recuerdo mal, Sí, y sí, tienen todavía un sigue. problema y en Siria pues pasa lo mismo. Allí en Siria hay un gobierno y pues hay una serie de revueltas, se crean una serie de facciones y aquí es donde el Aki, que está totalmente ya en las fronteras, escondido, que no tiene ninguna posición, dice, coño, si aquí vamos a tener nuestro nicho de surgir, porque se aprovechan de que las fuerzas sirias tienen que abandonar amplios territorios de Siria para poder luchar contra los rebeldes que ellos llaman los rebeldes sirios, y claro, tú lo sabes bien, lo que hemos siempre dicho, cuando tú pierdes la hegemonía de la fuerza en un territorio, siempre alguien lo va a ocupar. Y en este caso surge el ISIS, ¿vale? En lo que se conocía como el Estado Islámico de Irak y el Levante. Sus siglas en inglés es ISIL, nosotros lo conocemos por ISIS, y bueno, esta gente empiezan a conquistar territorio en Siria, no hay problema, son amplios espacios vacíos, pero el problema es cuando llegan, empiezan a conquistar territorios en Irak, aprovechándose de estos suníes, de estos militantes islámicos suníes que habían estado ahí, pero que estaban ya de capa caída. Oh, incluso también de parte de los miembros del gobierno de Saddam Hussein que pasaron a Sí, ser, sí. digamos, insurgentes, ¿no? El No, más no, no. A famoso es ver, el sí, pelirrojo. sí, ¿Cómo, dime. cómo se llama? Espera, voy a buscar la foto. Sí, el oficial. Ese era el ministro de defensa iraquí. Era muy conocido porque además era un aspecto como muy, ¿verdad? Era pelirrojo, recuerdo exactamente. Pero ¿qué pasaba? Se piensa, a ver, esto se podía mezclar muchas cosas. Cuando en el 2003 los norteamericanos conquistan tan fácilmente Irak, dice, qué malo. Lo malo es que Irak se sabe que Saddam Hussein Al lo había Duri. planteado así. Sí, había dicho, a ver, nosotros vamos a dejar que entre, porque sabemos que van a entrar. Pero vamos a conseguir que su estancia aquí sea un infierno. Entonces se crearon miles de pequeños depósitos con armamento, con armas ligeras, con bombas, con IEDs, etcétera, etcétera, para hacer que la estancia de los norteamericanos en Irak fuera un infierno, los 8 años de infierno. Es decir, pero claro, ¿qué hicieron los norteamericanos? En vez de hablar de que se estaban enfrentando contra el gobierno de Irak disuelto, desde el principio empezaron a hablar de Al-Qaeda. Con lo cual le dieron una importancia internacional a un grupo que era el AQI, que no tenía apenas presencia. Ellos siempre decían, estamos luchando contra Al-Qaeda, estamos luchando contra Al-Qaeda. Y yo me imagino al gobierno iraquí en la sombra, frotándose las manos diciendo, excelente, porque no están luchando contra nosotros, están luchando contra Al-Qaeda. O sea, le dieron una preponderancia a Al-Qaeda que no tenía, Mm. y claro, pues estas cosas pasan. Bueno, a lo que Ahí lo que voy. es interesante es que, Sí, dime, dime. como tú muy bien acabas de decir, la insurgencia iraquí ya estaba preparada incluso antes de la caída del De Saddam, gobierno. sí, sí. Y ahí entra en juego una cosa que es interesante y es un error, para mí, desde mi punto de vista, es la teoría del caos que se aplicó. Había una creencia Uf. en la ocupación de Irak, que era la teoría del caos, una aplicación del principio económico de la teoría del caos, que es destruir lo existente para construir ex novo una nueva sociedad. Y fue cuando se hizo en Irak el experimento. Y fue eliminar todo lo que tenía que ver con el anterior gobierno. Se eliminó el ejército, se eliminó la policía, se eliminó los jueces. Se prohibió a todos los que habían formado parte del partido Baas tener un cargo, ¿no? Y eso abrió a que todos aquellos que estaban vinculados de alguna manera al gobierno anterior, que eran la mayor parte de la población suní, Mm. se viesen fuera del actual gobierno y lo considerasen como algo extraño, pensado para los chiitas, no para ellos, y los que habían sido veteranos del ejército, que no se pudieron unir al ejército nuevo porque ya tenían marcado ese pasado en el Baas, se uniesen a Al Qaeda, a ese movimiento que estaba creciendo. Uno de ellos fue este hombre, Al-Duri, que digamos funcionó como asesor militar del ISIS. Y de hecho murió en combates luchando contra Estados Unidos a favor del ISIS. Ya, pero quiero decirte, pero que esto en 2011
o en 2011 cuando surge, cuando ya los americanos se han ido y justo empieza la primavera árabe, es cuando todo se vuelve loco, todo empieza a toda velocidad. Pero fijaros, en junio de 2014 es cuando, digamos, empieza este libro. ¿Por qué empieza en junio de 2014? Por la sencilla razón de que es cuando de repente el ISIS hace una especie como de blitzkrieg que nadie se cree, porque los tíos se montan en unos Toyota, se lanzan y conquistan Samarra, Mosul, que era la tercera ciudad más importante de Irak, y Tikrit, amenazando la presa de Mosul y de Kirkuk. Y tú me dices, ¿cuál es la importancia de Mosul? Porque en Mosul se calcula que estos tíos, estos del ISIS, eran unos 1.500 en Toyota. Y en Mosul había 25.000 tropas del gobierno con carros de combate norteamericanos, iba a decir los Leopard, no, los otros, los que ellos tienen, los Abrams, que luego serán los famosos, ¡ay! Los del ISIS tienen Abrams porque se han dado norteamericanos. No, capullo, se lo han robado al gobierno, al ejército iraquí. Claro, lo que pasó es que dejaron los arsenales y marcharon corriendo dejando almacenes se marcharon completos. corriendo, Sí, sí. cosa que de repente el gobierno decía, pero ¿cómo es posible que una ciudad, la ciudad más importante, yo qué sé, para que no hagamos una idea, Málaga, Valencia, por decir por tamaño, pues la primera es Madrid, la segunda Barcelona, lo que queráis pensar, Valencia, Málaga, Sevilla, de repente es tomada por 1.500 tíos. ¿Perdona? ¿What? ¿What the fuck? Como dirían los británicos, los ingleses. Pues Mosul es conquistada. Tenían allí las reservas de oro, de dinero. El ejército salió corriendo, la gente, los soldados abandonando. También es verdad que dicen que a lo mejor no había 25.000 porque era muy común en aquella época, algo que ya se había visto en Vietnam y en otros conflictos, que es que, el número de tropas estaba inflado de tal manera de que el oficial al mando se estaba quedando con los sueldos. Eso Pero pasó en bueno, no son Afganistán. 25.000. Claro, vale, no son 25.000, son 15.000, son 10.000, de lo que sea. O sea, el miedo que esta gente imponía era mayor que la lógica de los números. Entonces conquistaron Mosul y casi todo el resto de los próximos 6 años va a ser intentar reconquistar Mosul. Luego ya veremos cuándo lo hacen. Vale. El gobierno iraquí, que ya se había deshecho de los norteamericanos, es decir, no quería saber nada de los norteamericanos, más los norteamericanos llevan reducido la presencia al mínimo y el apoyo económico también al mínimo, es decir, lo único que hacían era lo básico y necesario para estar en el terreno, pues de repente se encuentran de que empiezan a tener una necesidad, porque claro, están viendo que Mosul y que esta gente corre el riesgo de conquistar hasta Bagdad, o sea, hasta ese nivel. Dices tú, pero vamos a ver, ¿qué No, está quedaron haciendo cerca, como a 50 kilómetros o algo así, de Sí, verdad. sí, ya lo comentaron en el podcast. Llega un momento en que llegan a amenazar con conquistar el aeródromo o el aeropuerto de Bagdad. Entre el 5 de septiembre y el 3 de diciembre de 2014 se empiezan a crear una serie, como has dicho tú, de la OTAN y de otras naciones, acuerdos para decir, oye, ¿qué vamos a mandar? No quiero decir que antes no se hubieran mandado ya tropas de control, pero se empieza a establecer, los norteamericanos dicen, no, esto no va a ser nuestra guerra, va a ser la guerra de todo el mundo, no queremos historia, esto hay que hacerlo bien. Así pues, al final van a participar 59 países. Ya digo que muchos no son de la OTAN, sino que son aliados de una y otra manera, ¿vale? ¿Cuál va a ser la estrategia? La estrategia desde el principio va a ser, primero, cortar la financiación, lo que has dicho tú, ese petróleo que fluía tan libremente de las diferentes refinerías, tanto iraquíes como sirias, cortar los fondos del ISIS y, sobre todo, pues, demostrar que el ISIS no es que eran esos ángeles salvadores que estaban intentando vendernos. Y cuando ya llevamos 2 meses de actuaciones, se dan cuenta, oye, que llevamos 2 meses peleando, pero que esta operación no tiene un nombre. Y necesitas un nombre, parece una tontería, Francisco, pero si yo soy un soldado y voy a una operación de que no tiene nombre, tiene un problema. Y es que se supone que no, en mi currículum no aparece qué estado. ¿Me explico? Sí, sí, O sí. sea, no puedo tener, los norteamericanos se quejaban, lo leía así, dice, de que no puedo tener la medalla por la acción de no sé qué. ¿Sabes? Entonces, dices tú, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no vaya a tener yo una medalla o una compensación o que en mi currículum aparezca que he estado en combate? Todo es importante. Bueno, pues a los 2 meses le ponen un nombre, Inherent Resolve, resolución inherente, ¿vale? Inherente, según encontraron el RAE, o la RAE, o la Real Academia Española, dice que es algo esencial y permanente. Yo creo que lo que querían decir es, esto vamos a acabarlo, pero ya. Sí, sí. Y bueno, si te vas al CENTCOM, que es el centro de comunicaciones del ejército norteamericano, te dice que Inherent Resolve pretende reflejar la inquebrantable determinación y el profundo compromiso de los Estados Unidos y de las naciones asociadas a la región para eliminar al grupo terrorista ISIL y la amenaza que suponen para Irak, la región y la comunidad internacional en general. También simboliza la voluntad y la dedicación de los miembros de la coalición para colaborar estrechamente con nuestros amigos de la región y aplicar bla, 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 ¿vale? Bueno, lo primero que hace Barack Obama es decir, Barack Obama, él no lo hace su Estado Mayor es, oye, vamos a mandar a una serie de asesores.
1.600 tíos salen corriendo para allí, pero lo importante es que aquí vamos a tener dos fuerzas importantes. Por un lado van a estar el ejército iraquí y por otro lado van a estar los kurdos. Los kurdos que en Siria tienen un problema, los kurdos que en Turquía tienen un gran problema, evidentemente, y los kurdos que en Irak han tenido un problema durante el gobierno de Bagdad, de Saddam Hussein, pues aquí no son tan malos. Fíjate tú que hasta el presidente que ahora tienen es kurdo de etnia. Los kurdos odian al ISIS directamente, o sea, eso no tiene nombre, o sea, ya tú lo has visto, ¿verdad? En Siria, cuando ya decía, ¿qué es peor de pelear un kurdo contra un sirio? Una kurda. Decía, ya, ¿te acuerdas cuando se formaban unidades femeninas kurdas para luchar Sí, sí. contra el ISIS? Porque para los del ISIS que te mate una mujer ya era como la repa noche. Decía, hostia, es que no voy a ir ni al cielo ni aunque me impongan ellos. Era hasta ese nivel, ¿vale? Y se manda a una serie de asesores. ¿Para ver qué? Para ver, oye, hemos estado 8 años allí, hemos formado a los iraquíes, ¿cómo están? Y se encuentran que parece que por allí no han pasado. Es decir, la formación de las tropas es mínima, el estado del material es deplorable. O sea, me imagino también como cuando se han ido de Afganistán o cuando se fueron de Vietnam en el 72 y en el 75 cayó Vietnam, para que hagan una idea. Parece ser que cada vez que el ejército norteamericano prepara un ejército de una nación, no lo hace muy bien o le engaña muy bien o queda a medio preparar. No, Porque, porque como es todo a base de dinero, pues el sí, negocio lo descubren rápido, que al final lo sí, sí. importante es dar números porque nadie va a revisarlo. Ujú. Y eso pasó, por ejemplo, que eso con Irak, cuando cayó Afganistán, por ejemplo, la defensa de algunas ciudades, supuestamente había 1000 defensores, pero realmente no había ni 200. O llega de repente el líder tribal, como pasó en Afganistán, como nos contamos nosotros en un poco que hicimos, y dice, no, que yo he pactado con esta gente y que van a entrar. ¿Cómo? Llevamos aquí 20 años enseñándote las bondades de la democracia, no sé qué, no sé cuánto, y ahora viene el líder tribal, que no la ha elegido nadie, y dice, no, que nos vamos a rendir, y se rinde. O sea, Sí, los sí. habéis estado engañando durante 20 años, poco más o menos. En esta misión de formación, porque claro, hemos dicho, lo máximo de tropas que va a haber en Estados Unidos al menos, yo creo que eran menos de 5.000, 4.000 y algo, pero bueno, se le va a pedir al resto de los países que manden tropas para formar. Vamos a tirar de la patria. España mandaría a lo largo de todo el conflicto de Operation Enduring Resolve 300 instructores para entrenar al ejército iraquí e incluso llegó a dar armas para los peshmergas kurdos, ¿vale? Y recuerdo, que alguien se acordará cuando lo cuente, llegamos a poner una batería de misiles Patriot y 150 militares turcos en la frontera de Turquía con Siria para evitar No, y sigue, cualquier que yo tipo. sepa. Sí, ¿cómo? Y sigue, Sí, sigue porque allí, ¿no? España tiene dos baterías, una está en Valencia y otra está ahí todavía. Pues mira tú, pues no lo sabía yo, pero Creo que fíjate sigue, tú. la última vez que hablé sobre el tema, con la guerra de Ucrania, sigue ahí. Una cosa interesante es que demostraron también o descubrieron también los asesores norteamericanos es que el problema que el ejército tenía eran chiíes, ya la mayoría son chiíes, pero el problema es que estaban demasiado relacionados con Irán, con lo cual temieron desde un principio que la cosa no iba a salir bien. Yo recuerdo que nos contaba, hoy hace muchas batallitas, un instructor de estos que estuvo en Irak, que allí tienen lo que se llama, bueno, no tiene un nombre específico, pero digamos que siempre cuando tú estás formando unos tipos de los que no te fías, y te habrán contado a ti lo mismo, siempre hay uno que está armado detrás de todos. Es decir, tú estás entrenando a un tío que está disparando con munición, pues siempre va a haber un instructor que está un poquito más atrás con su arma apuntando y preparada. ¿Por qué? Porque no te puedes fiar de los que tienes a tu lado en un momento dado. Vayan a darse la vuelta y te disparen, ¿vale? O Sí, sí. sea, No, y hasta ese pasó nivel alguna vez. tenían, no te puedes fiar de los que tú estás entrenando, ¿vale? Para que hagamos una idea. Bueno, como digo, el presidente Obama mandó tropas, sobre todo a partir del 15 de junio de 2014, cuando el gobierno iraquí dice, oye, esto se nos está yendo de las manos. Lo primero que hace el gobierno norteamericano es mandar tropas para asegurar Bagdad y el aeropuerto, ¿vale? Porque la cosa está chunga. Aprovechando que siempre hay portaaviones en la zona, pues siempre se tuvieron presencia de F-18 porque la mayoría del apoyo norteamericano durante este conflicto van a ser las fuerzas aéreas. Es decir, eso que los iraquíes en teoría tienen, pero que por alguna extraña razón no supieron utilizar porque vamos, me dirás tú a mí que 1.500 tíos en Toyota, tú no mandas un par de F-18 y los mandas a la edad de piedra. Lo podían haber hecho desde un principio. Pero bueno, empiezan a mandarse poco a poco tropas, empiezan a fortificar el aeródromo de Bagdad porque empiezan a darse cuenta que hay muchas posibilidades, estamos hablando de finales de junio de 2014, de que el gobierno iraquí pierda el control del aeródromo del aeropuerto de Bagdad e incluso el mismo Bagdad. Estamos hablando de una ciudad inmensa como es Bagdad. Pero bueno, se empiezan a mandar tropas y alrededor del 5 de agosto ya se empieza a decir que las tropas están acompañando a los iraquíes actuando como asesores, ¿vale? Sobre todo en el terreno. En agosto de 2014
el ISIS empieza a avanzar, como has dicho tú, empiezan a conquistar ciudades que ahora mismo no nos suenan, pero que en el momento pues, eran importantes. Sinjar, Guana y Zumar. Y se calcula, por ejemplo, que mataron a 2.000 yazidíes. Los yazidíes son otra etnia dentro de Irak en su ampliación y van a hacer lo que se llamó la masacre de Sinjar. Se conquista la ciudad de Karanosh, que en aquel momento era la mayor ciudad cristiana de Irak, ahora ya no hay tantos cristianos, por desgracia, por esta gente, y 100.000 personas huyen. Yo digo, pero vamos a ver, 100.000 personas huyen. Claro, si no tienes armas también tú huirías, pero bueno, la cosa está así. Estos yazidíes empiezan a huir y se encuentran rodeados en un grupo de montaña de Sinjar. Y allí es cuando de repente ya todo el mundo empieza a tirarse los pelos a la cabeza, porque estamos hablando de aproximadamente 50.000 personas que están rodeadas en Sinjar, donde están siendo atacados en todo momento por lo del ISIS, con morteros, con artillerías y demás. O sea, en ese momento es cuando ya la cosa empieza a encontrarse mal. Tanto así que Estados Unidos empieza a lanzar con sus aviones armas, alimentos y agua sobre Sinjar, que es un grupo de montaña, como digo, porque ven que si no, esa zona con 150.000 tíos pueden morir porque no va a haber nadie que los defienda, ¿vale? Entonces, cuando la cosa está muy chunga, el 7 de agosto de 2014, Barack Obama sale en los medios, tú sabes que el presidente norteamericano tiene esa protesta, es decir, voy a dirigirme a la nación, y dice que visto lo que está pasando, visto sobre todo la posibilidad de que haya una matanza en Sinjar de estos yazidíes, que van a empezar a utilizar sobre todo aviones. Ellos todavía no hablan de botas. En todo el tiempo, ya digo, más de 5.000 tíos no va a haber. Se va a las misiones, van a ser, pues eso, evitar posibles masacres, genocidios, que el ISIS ya ha demostrado que puede hacer, y detener el avance del ISIS sobre Erbil, que es la capital del Kurdistán, y bueno, evitar, pues, lo que estoy diciendo, que el ISIS siga extendiéndose como una mancha tanto por Siria como en Irak. Porque aquí Barack Obama no va a pedir permiso al gobierno sirio para actuar dentro del territorio sirio, digamos que va a ser como un permiso tácito, es decir, Siria no puede negarse a que tú estés en su territorio, pero tampoco no te acerques mucho por la capital, que todavía tengo mis sistemas de misiles aire-tierra, tierra-aire, perdona, S-300 que puedo derribarte un caza, ¿vale? Entonces, De hecho, por ejemplo, hay sí. fotos de columnas rusas y americanas en la misma carretera en Sí. Siria. Sí, ya lo he dicho antes, en el aire un poco más y más de una vez hubo un problema. Entonces siempre procuraron mantener una cierta distancia, ¿vale? Bueno, pues empieza el 8 de agosto y ya esos F-18 que yo he dicho que estaban de la USAF, de la US Navy, perdona, de la USAF no, de la US Navy, que estaban en los portaaviones, pues empiezan a despegar y a lanzar bombas de 500 libras contra todo lo que el ISIS está utilizando contra los yazidíes. Pues te puedes imaginar, la ventaja que tenían los norteamericanos es que aquí un ejército que normalmente es irregular, es decir, que no está fácilmente encontrable, pues ya sí empiezan a atacar. Se cuenta que destruyeron cañones arrastrados, fíjate tú, todavía estamos hablando de artillería de piezas arrastradas, puestos con mortero, etcétera, etcétera. Ya tenemos, evidentemente, un F-18 no, desde 3.000 o 6.000 metros no puede ver eso, pero ya hay alguien abajo que le está indicando dónde tirar los pepinos, ¿vale? Ya sea un designador láser o por coordenadas, etcétera, etcétera. Ya podemos imaginarnos que junto con las fuerzas kurdas que están defendiendo Erbil, que es la capital dicho del Kurdistán, pues ya hay norteamericanos que le están indicando esos 18 donde caen los pepinos, ¿vale? Por decirlo mal y pronto. Empiezan a destruirse tanto los puestos de armas, hemos dicho antes, de artillería, de mortero, etcétera, etcétera, como vehículos blindados o parcialmente blindados, o incluso un simple Toyota con una pieza de 30 milímetros atrás, ¿vale? Lo que sea. Los aviones de guerra, sobre todo los drones, empiezan a destruir todo lo que el ISIS tiene por la zona. Claro, el ISIS se encuentra con un problema, y es que contra una fuerza aérea no puede hacer nada, ¿vale? Entre el 9 y el 13 de agosto, gracias a estos ataques aéreos, de esos 50.000 yazidíes que están en las montañas Sinjar, se calcula que entre 35 y 45.000 consiguen escapar, porque se hace un pasillo donde pueden salir, con lo cual es un ataque que verdaderamente es efectivo, porque hemos conseguido rescatar a 45.000 personas. Quedan entre unos 5 y 10.000, pero bueno, ya son casi todos combatientes, ya se les ha podido mandar armas, se les ha podido mandar alimentos, agua, medicinas, etcétera, con lo cual, pues parece que la situación allí se mantendrá. Es más, ya incluso en ese momento el gobierno norteamericano y sobre todo el iraquí, en conjunto, pues empiezan a pensar, oye, ya no me preocupa tanto, ahora que dónde vamos a ir, ahora vamos a recuperar algo que es importante, que es las presas de Mosul. ¿Por qué? Porque las presas de Mosul, si cogéis un mapa, resulta que esas presas, si a esta gente del ISIS se le va la pinza, las abren, las rompen, las destruyen, lo que tú quieras, las riada de agua bajaría y podría acabar con la vida de cientos de miles de personas, o si no son de cientos de miles, de decenas de miles, pero dejaría cientos de miles de personas sin casa, porque la riada acabaría con todas esas ciudades que viven alrededor de los ríos. Con lo cual,
recuperar las presas de Mosul no es cualquier cosa, es una cosa importante, Voy a ¿vale? buscarlas. Vale, perfecto. Bueno, pues eso tuvo lugar en agosto del 2014. Se calcula que aproximadamente el 8 de septiembre, gracias al apoyo aéreo de los F-18 y los Predator, se retoman las presas de Haditha e incluso se recupera la ciudad de Barguana. ¿Qué pasa? El ISIS no le sienta bien y hace uno de los muchos vídeos que tuvimos que tragarnos mientras estábamos comiendo, que es la ejecución pública, vamos a llamar ejecución por no decir otra cosa, de David Haynes, que en aquel momento era un trabajador humanitario británico, ni siquiera norteamericano, que había sido capturado. Pues para que hagan una idea, en aquellos momentos el ISIS, cada vez que le salía algo mal dado, pues se daba como un chute de Sí. De endorfinas propaganda. matando a alguien, de propaganda. Al final no fue más que de propaganda. Aquí, cuando la gente decía, es que están cortando, ¿te acuerdas tú de aquella paranoia que van a llegar hasta España? Decías tú, pero no te das cuenta que son 4 cabezas locas cortando cabezas de prisioneros, que no son más. Pero claro, la gente lo que vendían eran estas imágenes tan impactantes, ¿vale? Bueno, incluso en septiembre los del ISIS, como no han aprendido nada, porque ellos en su paranoia piensan que pueden vencer a las tropas iraquíes, lanzan una ofensiva para conquistar Amarilla al Fallujah, eso está a unos 40 kilómetros, pensad en vuestra ciudad donde estéis ahora mismo escuchando, 40 kilómetros está aquí al lado, bueno, al oeste de Bagdad, sí. ¿Qué pasa? Que pues aquí evidentemente empiezan tanto los norteamericanos, británicos, franceses a lanzar ataques aéreos y bueno, pues se destruye todo lo que se está acercando a esta zona, ¿vale? No va a haber ningún tipo. Se calcula que en aquellas épocas se lanzarían 250 ataques nada más que contra las fuerzas del ISIS, con unos 1.300 misiones de reabastecimiento aéreo para que los aviones pudieran seguir en el aire y seguir controlando el terreno, y se calcula en 3.800 salidas. O sea, estamos hablando de que la Fuerza Aérea Norteamericana está haciendo una gran labor de mantener el territorio. El 11 de octubre, aproximadamente unos 10.000 combatientes del ISIS se dirigieron desde Mosul y Siria hacia Bagdad e incluso intentaron tomar el terreno de Ámbar. Ámbar es una gobernación, un territorio cerca de Bagdad. Se pidió ayuda rápidamente al gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano siguió diciendo que no iba a mandar tropas, pero que tenían todo el apoyo aéreo. Sí que mandaron tropas en el sentido de que se mandaron sobre todo unidades de artillería y unidades de apoyo a las unidades, porque dices tú, vosotros tenéis material, nosotros vamos a mandaros asesores. Es decir, los norteamericanos sobre todo mandaron designadores de apoyo aéreo cercano y mandaron apoyo en el sentido de artillería, en el sentido de morteros, por decirlo de alguna manera, y evidentemente fuerzas especiales, las que no os podéis imaginar. Allí se han utilizado fuerzas especiales como si no hubiera un mañana, ¿vale? Se dio el caso incluso de que el 14 de diciembre las fuerzas norteamericanas que estaban en una base aérea cerca al oeste de Ámbar, la base de Ain al-Sadat, llegó a ser intentada asaltar por las fuerzas del ISIS. Así que lo que hicieron los mismos asesores, que hasta ahora habían sido asesores, recuerdo, el asesor no es el que combate, es el que acompaña y apoya, pues llegaron a enfrentarse físicamente contra estos del ISIS que intentaban atacar la población, Porque ¿vale? pusieron en práctica los conocimientos. Ellos mismos tuvieron que tomar las armas. Ya digo que siempre intentaban que no. Es más, empezaron a producir las primeras bajas cuando se producían estas situaciones en las que, bueno, no ha habido muchas bajas relativamente, para que tengan una idea. Creo que en el 2014 hubo 2 bajas, quiero recordar. Uno era un SEAL que acompañaba a unas fuerzas en un rescate de un prisionero. No quiero ahora confundiros, pero bueno, que las bajas siempre han procurado ser muy pequeñas en el gobierno norteamericano, o ha habido por un atentado, etcétera, porque decían no, porque lo que nos interesa es volver a ver un montón de banderas llegando de vuelta a Estados Unidos. Bueno, pues como digo, eso sí, mucho ataque aéreo, mucho aprovechar a los kurdos, Y aprovechar artillero también mucho. y artilleros, lo que estamos diciendo, efectivamente. Nada, nos vamos a 2015 y el gobierno norteamericano se tira una machada. Bueno, eso fue el 25 de diciembre, para Navidad de 2014. Dijo que en 2015 iban a recuperar Mosul. Yo no sé si es que tenían una percepción muy extraña de lo que iban a poder hacer o de las capacidades del ejército iraquí o no sé qué. Porque en 2015 ya os digo que no cayó Mosul, ¿vale? Se acercaron, prepararon el terreno, pero no. Ahí eran los famosos avances, estas columnas de Humvees negros, ¿no? De las fuerzas Sí, especiales sí, también. uy, esos son muy famosos. Humvees negros, tíos vestidos de negro. ¿Quiénes son? Pues son soldados y norteamericanos y vehículos norteamericanos que estaban vestidos pintados de negro para confundirlos o para que nadie supiera que eran norteamericanos. Eran Ah, apoyando, ¿vale? O sea, sí, efectivamente, los Humvees negros, como has dicho tú, me ha encantado. Sí, efectivamente, esos son los soldados negros o los vestidos de negro o pintados de negro, que no eran uniformes, no eran el mimeta, como podemos entender los norteamericanos. Eran
los tíos de negro, ¿vale? Que No, estaban allí. pero también había unas fuerzas especiales iraquíes, ¿eh? Sí, bueno, los iraquíes tienen luego el SWAT y estas cosas. ¿Habéis visto la película Mosul? Si la habréis visto, es muy buena y narra eso, que los iraquíes no son mancos, son unos tíos que llevan 20 años de guerra civil y se han preparado. Lo que pasa que tú puedes ser un máquina, pero si resulta que luego por encima tienes tuya una panda de inútiles, pues puede pasar, ¿vale? A lo largo de estos 6 años de conflicto, hay una dinámica que se va a mantener y que yo no pienso contar todos los días, y es la continua muerte de líderes del ISIS. Es Ujú. decir, continuamente, cada vez que el ISIS conseguía tener un líder, rápidamente, se tiraban muchos meses de investigación, una unidad especial de los norteamericanos o de los peshmergas kurdos o del ejército iraquí lo localizaba y lo mataba, o de un presidente le caía una bomba. Por ejemplo, al-Baghdadi, que era el líder del ISIS, el 20 de enero del 2015 es herido, pero de una manera que se tiene que ir a Siria con heridas en la espalda que lo harán que no se vuelva a levantar. En otro momento dado acaban con el líder de los fabricantes de vehículos explosivos improvisados. En otro momento dado acaban con la vida del principal ingeniero químico que tenían. Es decir, siempre van a estar buscando, por un lado, el ataque a las fuerzas y por otro lado el acabar sistemáticamente con los líderes, porque esta gente al final no dejan de ser, Sí, sí. se tienen que Para basar conocer lo el que es liderazgo. el día a día, ese está tu Sí, libro, ha sí, explicado más o menos ahí todos sí, los sí, 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 avances y sí. eso. El libro. Yo no quiero entrar en esas cosas, No, pero no, sí, no, porque porque tiene. para eso está el libro. Exactamente, sí, sí. Quiero que quede una idea general. Sí, sí. Bueno, 2015 lo que vamos a hacer es un acercamiento indirecto a Mosul, pero no se consigue. Empiezan a decir la población de Mosul que salga. ¿Por qué? Porque va a empezar a hacer ataques aéreos. Por ejemplo, el 10 de junio del 10 de marzo, perdonad, se empieza a mandar información diciendo, oye, que vamos a ocupar Mosul, ir saliendo de la ciudad. ¿Y sabe cuál fue la respuesta del ISIS? Que a cualquiera que pillaran saliendo de Mosul les decapitarían. Claro, claro, A ver, claro. estamos hablando de este tipo de personas, que no nos equivoquemos con el ISIS. El ISIS no son unos luchadores por la libertad, como nos podía vender a lo mejor la película de Rambo 3. Aquí no hay luchadores por la libertad. Hay malos y un poquito menos malos, para que todo el mundo nos quedemos contentos. Y bueno, pues empiezan a realizar diferentes misiones de combate. Hay que ir reconquistando otras ciudades que son importantes. No olvidemos de que esta gente llegó a estar, como lo dices tú, a 40 kilómetros de Bagdad. Tú no puedes mantener un estado cuando tienes el enemigo tan cerca de tu capital, ¿vale? Se van continuando, sigue el 2015, habiendo combates. Lo que se va haciendo es recuperando territorio que no dependan de una ciudad. Se calcula que para finales de abril de 2015 el ISIS había perdido entre el 25 y el 30% de ese territorio que había contado en Irak, es decir, aproximadamente, calculo yo, entre 8 y 10 mil kilómetros, pero aún le quedaban unos 24.000 kilómetros cuadrados, ¿vale? Pero bueno, ya estás perdiendo una base de ese estado que tú dices que controlas, Ujú. pero que no es así. ¿Qué pasa? El ISIS empieza a utilizar lo que luego veríamos mucho en los vídeos, que tú te acordarás, esos vehículos improvisados con explosivos, o sea, para atacar Sí, al los enemigo, el kamikaze, cabo ¿no? sí, son kamikazes, al final dejan de ser kamikazes. Se calcula, por ejemplo, que cuando en la segunda batalla por Tikrit, que fue una batalla que hubo en abril de 2015, el ejército norteamericano o las unidades especiales norteamericanas llegaron a desactivar entre 5 y 10.000 artefactos explosivos improvisados. O sea, estamos hablando desde granadas puestas en una puerta a, como se ve en la película aquella, a multitud de explosivos de 105 o 150 milímetros conectados a una trampa. O sea, Eso del a ese IED nivel. lo diseñó la insurgencia iraquí del BAS. del- Ujú. eh, Porque cuando vieron que los arsenales que tenían de artillería no los iban a usar, los fueron ocultando. Claro, Y efectivamente, el lo he dicho, concepto depósitos con de todo. mina Ujú. pesada sería de ahí. Después lo que hizo ya el Daesh fue, bueno, aplicarlo en el mismo lugar. Pero lo que es interesante son estos vehículos que fabricó Sí, 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 para sí. ataques suicidas. Porque además no es un vehículo que tengo que conseguir que llegue. ¿Qué hago? Pues pongo arriba a dos artilleros, que como se ven en algunos vídeos, yo recuerdo un tío con un lanzagranada, con ametralladora que levanto, porque tengo que intentar llegar hasta el sitio para utilizarlos para abrir caminos. Más de una vez un ataque contra los norteamericanos eran varios vehículos de estos en cabeza, con el tío gritando aquello de Alá es grande, para estrellarse contra una berma. Sabemos que una berma es esta estructura Sí, de sí. piedra que se tiene alrededor para evitar que entre alguien en tu base, y luego detrás hemos podido ir hasta una pala excavadora, cualquier cosa para abrir camino, ¿vale? Pero que, claro, todas estas cosas, cuando te encuentras con un F-18, un Predator o cualquiera, o una 10, una 10-2, No, 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 duran no eso duran. Esto está para fusilería. exactamente, esto se acaba viviendo. O si no, nuestros queridos Apache. No vamos a engañar, un Apache dando caña, eso puede acabar con cualquier tontería, Ujú. ¿vale? Podría hablaros de las muertes, como hemos dicho antes, de un montón de enemigos.
pero no tiene sentido. Estaba buscando esto del ataque, lo tengo aquí, dice 125 militantes del ISIS irrumpieron en la posición, lo estoy leyendo literalmente, utilizando 3 camiones bombas seguidos de excavadoras. Los Estados Unidos respondieron atentos con 11 aviones F-15, F-16, A-10, B-52 y 2 drones que llevaron a cabo 31 ataques aéreos que destruyeron 2 camiones bombas, 58 militantes fueron muertos y más de 20 de sus vehículos también fueron destruidos. Es que ese es el problema. Cuando tú lo fías todo a la tierra y no dominas el aire, pues por más que lo intentes no vas a controlar nunca un territorio, ¿verdad? Ujú. Bueno, sigue el 2015, no hemos conseguido conquistar Mosul, pero sí que hemos conseguido ¿qué? Tomar ciudades importantes como Aruba, Tigrí, como he dicho antes, en fin, vamos poco a poco minando la capacidad que tiene el ISIS de moverse en su propio territorio. Pasamos a 2016 Y y... Saúl, una cosa antes de ir al sí, 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 2016, por favor, dime, dime, que dime. es interesante, casi toda la ocupación que hizo el ISIS del territorio fue por Ujú. carreteras. Básicamente se ve como una carretera Claro. y el Ujú. desierto vacío, porque, digamos, ni le interesaba ocuparlo, ni tampoco tenían medios para ocupar todo el territorio. Es decir, era como avances por carretera. Se puede ver en los mapas esa Sí, forma de claro, porque avance. tú puedes controlar miles de kilómetros cuadrados de desierto, pues eso no sirve para nada. Irak, tanto Efectivamente. Irak como Siria, dependen de las ciudades. Eso está claro, no tiene sentido. Sí, el ISIS, si tú ves, como bien dices tú, los mapas de la época con los colores, tú ves que van siguiendo como unas líneas estrechas. Y dices tú, ¿por qué? Porque si lo acercaras verías que son o ríos, o trenes, o carreteras, sobre Ujú. todo, ¿vale? Que es lo que tú vas a controlar. ¿A ti de qué más te sirve controlar un enorme desierto? Más que si te quieres mover por allí, porque eso no tiene ningún sentido, ¿vale? Bueno, durante 2016 se siguen produciendo ofensivas, como la ofensiva de Bukamal de 2016. Aquí ya estaremos hablando de ofensivas en Siria, porque claro, en un momento dado, a lo mejor cuando en Irak la cosa se quedaba como un poco más estancada, el gobierno norteamericano empezaba a utilizar unidades, bueno, empieza a formar a estas fuerzas democráticas sirias, como queramos llamarlo. Algunas veces se encuentran que preparan un montón de tíos para nada, porque luego resulta que entregan las armas a sus enemigos o que no enfrentan. En fin, es lo que siempre le pasa a los norteamericanos. A veces se alían con quien no les corresponde o quien no les va a ser su mejor aliado, ¿vale? Eso les va a pasar alguna vez. Pero bueno, digamos que entre Irak y Siria se van a ir produciendo los ataques aéreos y la presencia de unidades especiales norteamericanas en el terreno, ¿vale? Por ejemplo, hay un ataque que estoy aquí leyendo que se produjo cuando los de la aviación de la coalición realizó ataques aéreos cuando unas tropas cerca de Faluya pues estaban moviéndose. Se calcula, atentos, en la destrucción de casi 800 vehículos. Otros dicen 600, otros hablan de 175. Lo que sea, estamos hablando de destrucción de un montón de vehículos y que le estamos negando la posibilidad al ISIS de moverse en cualquier lugar, ¿vale? Pero ya estamos en Mosul y empiezan a aparecer apaches sobrevolando Mosul y atacando todo lo que se mueve, porque claro, los tejados pues, es un sitio muy bueno para colocar piezas de artillería y armas anticarro, pues ahí empiezan los apaches a limpiar aquello. Y bueno, las fuerzas especiales norteamericanas, se calcula que en unos 100 asesores van a ser los que estén presentes en Mosul, ayudando a los Peshmerga y sobre todo al ejército iraquí y a unas milicias chiíes que empiezan a surgir en este momento, que están apoyadas por los iraníes, estos son importantes, Ujú. que también me aparecen. De estos milicias chiíes apoyadas por iraníes, digamos que los norteamericanos nunca se van a terminar de fiar. No, no, y de No se vayan. hecho generó posteriormente lo del ataque con cohetes a Ahí Bagdad. acaba, ahí Sí, acaba la operación Resolve. En sí, ese es ataque que lo posteriormente, vamos sí, a sí. meter. Sí, sí. Al final de todo lo comentaremos en un segundillo. Bueno, la campaña de Por fin por Mosul empieza una fecha, el 17 de octubre de 2016. Se mueven por todo el territorio, retoman el Mosul y su alrededor y acabará 8 meses después. Fíjate, lo que el ISIS hizo casi en una mañana, en un día, que fue la conquista de Mosul, al gobierno iraquí le tomó 8 meses, acabando el 8 de julio de 2017. Y el 9 de julio, el primer ministro iraquí, en aquel momento Haider al-Badadi, proclamó que ya se había vencido el Estado Islámico en Mosul y que evidentemente ya podíamos hablar de que y el ISIS se había desaparecido de Irak, no de Siria, pero Irak. ¿Por qué? Porque ya has perdido lo que hemos dicho, hemos perdido amplias zonas, ya no te puedes mover, ya hemos demostrado que si tú mueves aunque sea un coche te lo vamos a destruir y para finales de diciembre de 2017 el ISIS ha perdido todo lo que es un territorio estratégico. En 2018 el gobierno norteamericano empieza a anunciar de que va a reducir sus tropas, es decir, que ya estamos hablando de que no tiene una gran cantidad, pero sí que están en lo que hemos dicho antes, en la preparación, entrenamiento de tropas, ¿vale? Porque ya su misión es que el mismo gobierno hacemos lo que ya habíamos hecho cuando nos retiramos en 2011,
una iraquización del conflicto, que sean los propios iraquíes los que se encarguen, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Y ya vamos terminando, aunque el libro es mucho más amplio, me vaya a permitir que haya ido tan rápido en algunos momentos. No, el libro El tiene 3 de enero de mucha más información. 2020, el 3 de enero de 2020, misteriosamente, un personaje muy importante iraní, Qasem Soleimani, aterriza en Bagdad. Es ese personaje Eso, famoso, ese, justo. exactamente. ¿Y qué pasa? Bueno, teniendo en cuenta que Irak e Irán han estado de guerra durante un montón de años, pues es una visita importante. Y de repente, en el aeropuerto internacional de Bagdad, caen unas bombas que matan a este general de división. Este hombre era el líder de esas fuerzas que he dicho antes, pro-iraníes y populares chiíes, que eran la fuerza de movilización popular Abu Mahdi al-Muhandi. Bueno, pues este hombre muere y claro, es que Soleimani no es un cualquiera, es un cargo importantísimo del gobierno iraní y ha sido muerto por unas bombas que han caído en el aeropuerto internacional de Bagdad. O sea, ¿cómo quedo yo como gobierno iraquí a ojos de la comunidad internacional? Es decir, mis invitados, que son los norteamericanos, acaban de matar a otro invitado mío. No sé, parece complicado, ¿no? Yo qué sé, imagínate tú que de repente en Madrid aterriza un avión, yo qué sé, por decir una cosa, de Kenia, por decir algo, perdonadme la cosa, y de repente desde Rota salen unos aviones norteamericanos, bombardean la base, el aeródromo de Adolfo Suárez y matan a este dirigente keniata. A ese nivel quiero que queda la cosa. Mira, tengo un personajillo yo que conoces bastante, Cayo Mario. Sí, me suena La un guerra montón, de es muy Yugurta grande. comenzó porque Sí. Yugurta le invitaron a Roma a unas negociaciones de paz con su hermanastro, su primo, me parece. Ujú. Y aprovechó esa reunión en Roma para matarlo. Y eso a No partir puede de ese ser. momento a Roma le cabreó mucho y declaró la guerra a Yugurta. Sí, no, era el casus belli que le faltaba. Sí, sí. Escúchame, el 5 de enero, 2 días después, evidentemente el Parlamento iraquí dice, oye, os tenéis que marchar, ¿vale? No se han terminado de marchar, pero digamos que no se entró. A ver, atentos, el 8 de enero, para que una idea, 5 días después, la Guardia Revolucionaria Islámica, que pertenecía a este Soleimani, llegó a bombardear con misiles balísticos la base aérea de Ain al-Assad, que está en Ámbar, al oeste de Irak, donde estaban las fuerzas de la coalición. Es decir, a ese nivel de locura estamos. Los iraníes lanzando misiles dentro del territorio iraquí Mm. para matar a los norteamericanos, que no lo consiguieron. Quiero recordar que crearon los sistemas, pero oye, que el gobierno iraquí diciendo, hostia, que nos iniciamos una guerra entre Estados Unidos e Irán en mi territorio. Si la cosa no estaba chunga, se podía poner más graciosa. Pero aquí, en enero de 2020, es donde acaba el libro, porque digamos que como no se había producido un repunte de la situación del ISIS en Irak y estamos a finales de enero, pues en aquel momento el embajador norteamericano James Jeffrey declaró que, bueno, que ellos se daban por contentos con que había acabado la misión, aunque ya digo que Operación Inner si lo buscan en internet, aún oficialmente está presente. Además ha muerto Soleimani, no sé por qué, pero él Mira, decía que era bueno. tengo aquí el mapa Sí, sí. publicado por una Bueno, universidad. también se atacó la embajada norteamericana en Bagdad, con misiles Katyusha, que a saber tú dónde salían. Eso también es importante, ¿vale? Esto se llamó la Operación Mártir. Mártir, Ujú. el nombre era el de él. Soleimani. Operación Ujú. Mártir Soleimani. Y fue la venganza Mártir contra Soleimani. dos puertos militares americanos. Y aquí se ven los impactos de los misiles en la base Ya te militar digo, o sea, americana. que llegaron a bombardear tanto la base militar como con Katyusha Ujú. la embajada. Hubo manifestaciones, en fin, los norteamericanos pensaron que ya hemos movido suficiente el avispero como para liarla más todavía. Y aquí acabaría el libro. Como digo, en enero de 2020 se considera que ya se ha acabado con el ISIS. El ISIS, de una u otra manera, sigue en Siria, aunque muy mermado. La verdad que las noticias de Siria hace años, yo no sé tú, Francisco, pero desde que está Ucrania y de antes de Ucrania el COVID y esas cosas, de Siria no sabemos nada, No, del ¿verdad? ISIS y el Daesh y Al Qaeda y todo eso, no se nada. Se sabe que en el Sahel están, pero como que no importa o que no nos importa a nosotros, no sé. Pero en el Sahel están, y ahí, gracias a Dios, la Unión Europea lo está haciendo bien, porque tanto en Mali como en Senegal, como en todos esos países, hay una presencia constante de tropas europeas formando a esos ejércitos para que sean capaces de enfrentarse contra Sí, el pero, ISIS. pero no es tan fácil porque, por ejemplo, en Níger, Bueno, Al-Qaeda, perdona, es que la gente que no se equivoque, una cosa es el ISIS, claro, otra se cosa llevan es a Al-Qaeda. muerte, ¿eh? Se llevan a muerte. O sea, no os equivoquéis, porque Al-Qaeda en Irak
era el heredero, como has explicado tú, era el que se estaba enfrentando contra los norteamericanos, pero llega el ISIS y dices tú, pero es que yo no quiero depender de un tío que está en Afganistán, yo quiero ser mi propio jefe. Mm. Como decía que el chiste, ¿te acuerdas tú? Yo quiero ser el emir antes que, más que el emir o algo así. Me acuerdo que había un Sí, sí. chiste de un cómic. Digamos que no quieren ser franquicia, sino quieren ser marca propia. No, y además crean su propia franquicia, que es el Sí, sí. ISIS, lo que hemos contado en Libia. Es decir, yo recuerdo que cuando las guerras civiles de Argelia, tú te acordarás de los años 80, pues cuando aquello acabó, decía uno, dice, sí, nosotros éramos no sé qué, no sé cuánto, y nadie nos hacía caso. En el momento que nos llamamos Al-Qaeda en Argelia, Mm. dice, de repente se montado los medios de comunicación. Es como que te da un Y caché. nos caían todos los misiles. Bueno, eso también. Pero como que te creía no solamente el caché, sino una serie de gente que te venía a unirse a tu eso, porque tú eras Al-Qaeda Mm. en el Magreb, Al-Qaeda en Mali, Al-Qaeda en no sé cuánto. Un día podríamos incluso hablar de Al-Qaeda en Mali, la que liaron allí, porque era Al-Qaeda en Mali. Y fue aquella famosa guerra civil, era Al-Qaeda donde, en Mali, perdona, donde Francia mandó a sus tropas, y etcétera, etcétera. Pero bueno, quiero que vea la gente que en lo que se van a encontrar en el libro son 6 años de pequeñas acciones encaminadas a apoyar a los peshmergas kurdos y a las tropas iraquíes para ir socavando poco a poco al ISIS. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros lo vivíamos, nos parecía que el ISIS estaba siempre en las noticias y el ISIS no le pasa nada. Y el ISIS sigue encontrando Mosul y no sé qué. Pero nos damos cuenta, cuando ya lo leemos años después, que no, que es que estaban poquito a poco haciendo su trabajo. Es decir, primero tengo que preparar a las tropas, luego tengo que hacer no sé qué, luego vamos a ir eliminando su fuente de financiación, que todo el mundo decía, es que el petróleo fluye, y los norteamericanos decían, pero los norteamericanos, ¿qué coño? Si el petróleo lo meten, lo están llegando a Turquía, de Turquía llegaba a no sé qué sitio. Entonces, poco a poco vas leyendo el libro cuando llega a la conclusión de que es que se podía haber hecho más rápido, quizás, pero se hizo bien. Es decir, se minimizaron las bajas propias, se apoyó todo lo que se pudo a los iraquíes para que ellos fueran partícipes de que la guerra la habían ganado ellos, no habían sido los norteamericanos los que habían ganado la guerra y luego se habían marchado. Y entonces han creado una situación en la que el propio gobierno iraquí, pues seguramente en un futuro no vuelva a encontrarse en estos problemas porque ha aprendido a enfrentarse, ¿vale? Porque la Fuerza Claro, Aérea el problema que Norteamericana. puede tener el gobierno iraquí es en sí la triple división entre kurdos, Sí, sunís y chiitas, que tendrán puede que aprender llegar a a la convivir. desintegración de la nación, porque A los ver, ya lo kurdos hemos dicho que tienen una durante esos autonomía que no 8. van a devolver, o sea, eso está claro. Sí, sí, pero a ver, ya lo hemos dicho, durante 8 años es que hubo una guerra civil entre suníes y chiíes de cientos de miles de muertos. Ujú. No nos podemos imaginar al nivel de muertes que había cada día. Lo que pasa es que no enteramos nada más de un atentado, no sé qué, no sé cuánto, y han muerto tantos norteamericanos. Pero es que a lo mejor resulta que ese mismo día leías la letra pequeña y decía, han muerto 400 iraquíes a lo largo del Sí, sí, día. sí, y era casi todo atentados sunís en contra población En chiita y Chile, después la o venganza los de las chiitas que milicias entraban en un barrio chiitas. suní y Mm. mataban a todos los que pillaban. Sí, sí. A ese nivel. Pero bueno, como digo, son 8 años, o 6 años, perdona, de un continuo ir desgastando el ISIS hasta que el ISIS ha desaparecido. Quizá a lo mejor se podría haber hecho más rápido, pero yo creo que si lo hacen más rápido, el ISIS se podría haber escondido y podría haber vuelto a reaparecer. Se ha hecho bien, por entenderlo de alguna manera, se ha hecho de manera metódica, se han reducido las bajas, con la problemática que había, lo que hemos estado explicando, de que el ISIS cuando quería se iba a Siria, y en Siria te encontrabas que hay, pues yo qué sé, si pones un mapa ahora como 4 o 5 facciones, y luego aparecieron los rusos, y cuando aparecieron los rusos, ¿te acuerdas tú cuando los iraquíes, los turcos derribaron un avión iraquí y ruso, Mm. y los rusos volando en el aire? O sea, es que la situación era que no se podía ir más rápido, para que no entendamos, que es que despacito y buena letra, porque la cosa era que en cualquier momento te podías encontrar un conflicto. Y yo creo que termina en enero de 2020 porque cuando matan a Soleimani empiezan a caerte pepinos desde Irán y dices tú, hostia puta, que la cosa está muy chunga. Que me están cayendo misiles desde Irán, los iraquíes quieren que me marche, y nos podemos encontrar que Irán e Irak hagan una gran alianza, yo estoy allí con mis tropas y me pueda encontrar otra vez con una guerra ahora contra Irán e Irak juntos. Claro, O es sea, que, a ver, lo que hicieron al desintegrar el poder del Baas suní es dar poder a los chiitas y que son eso por mayoría. demografía va a implicar que dentro de poco Sí, va a ser muy normal que la población mayoritariamente chiita sí. intente unirse a Irán de alguna manera y Estados Unidos o interviene o deja hacer. Viendo cómo está la geopolítica y la geoestrategia mundial, ahora a Estados Unidos no le interesa mucho esa zona y bueno, quién sabe lo que va a pasar ahí. Sí, se han olvidado. Ya, como Sí, decía, sí. una política de Trump fue dejar, digamos, un poco de aislacionismo. Salieron de Irak, salieron de Siria, salieron de todos sitios. Es una postura que puede ser más o menos entendible, porque decían que económicamente es un desastre tener tantas tropas desplegadas. Pero claro, cuando tú abandonas un territorio,
alguien toma el control, y en este caso en el control político, y nos hemos encontrado que, bueno, eso la gente no lo sabe, pero allí en aquellos sitios hay una guerra mini mundial, por entendernos, porque resulta que en Yemen se están enfrentando los sauditas con el apoyo de no sé quién contra los yemenitas que están apoyados por Irán Ujú. y con no sé quién que está apoyado por no sé cuánto. Con lo cual, las guerras indirectas están continuamente y cualquier día van a llegar las manos los sauditas con los iraníes. Cualquier Sí, día. sí, No, sí, no, sí. no, no nos vamos a encontrarnos con una sorpresa. No, Y y allí en los medio rusos y chinos por la zona de África pues, también andan mucho por ahí. Y por sí, ejemplo, sí. la República Centroafricana, un golpe de Estado, si no recuerdo mal, y está por ahí Rusia y la Wagner, famosa La rusa. Wagner, que es como se conoce este grupo de Mm. mercenarios, que ellos sí se llaman mercenarios, no contratistas, está presente en cualquier sitio y China, pues evidentemente económicamente, pues le interesa. China negocia con quien sea. Mientras tú le vendas el material que ellos Sí, necesitan, las le da materias igual que tú primas. seas. Mientras me des las materias primas, me das igual que reces para un lado, para otro, Sí, sí. que seas una dictadura, una democracia. ¿Qué pasa con Europa? Que no puede hacer esas cosas. Europa cuando llega a un sitio dice, no, solamente vamos a negociar. En teoría, a decía, no, pero en teoría, negociamos con aquellos países que mantienen una serie de mínimos derechos humanos. Y claro, eso evidentemente restringe mucho con quién puedo pactar. Los chinos llegan y les da igual. O sea, esto cuando llegaron los fundamentalistas religiosos a Afganistán dijeron, vale, pero nosotros queremos seguir teniendo contratos económicos de transporte y no sé qué, no sé cuánto. Con vosotros o con quien sea. Y no, ellos siguen en Afganistán. Los chinos no tienen problema, ¿eh? No, Ujú. no, no le hacen asco a nadie. Pero el libro en sí, de lo que hemos venido a hablar, el conflicto con el ISIS, cómo desaparece el ISIS o a un nivel que ya resulta una fuerza inoperativa, ha sido el producto de 6 años de ir mermando poco a poco ese control hasta que ha desaparecido. Pero que es verdad que en su momento, pues es que era día a día, ¿verdad? Comíamos, ¿te acuerdas tú, Francisco, todos los días que si el ISIS controla esto, que si el ISIS ha hecho esto, que si el ISIS ha cortado la cabeza, no sé qué. Y mientras tanto, no sabíamos que había unas fuerzas especiales norteamericanas, unas fuerzas especiales iraquíes, unos peshmerga que iban poco a poco haciendo su trabajo. Hoy conquistamos esta ciudad, mañana acabamos con este líder, pasado cortamos esta carretera, no sé qué ni cuánto, y hasta ¿qué pasaba? Entramos en Mosul, nos tiramos 7 meses, conquistamos Mosul, hemos destruido Mosul, han muerto miles de personas, pero, y cuando te das cuenta, dices, coño, que hemos acabado con el ISIS. Claro, la gente está acostumbrada, por desgracia vivimos en una sociedad de todo lo inmediato, y la gente lo que esperaba era, pues, que esto hubiera sido algo más rápido. Bueno, han sido 6 años, se podría haber hecho más rápido, como digo, pero se ha hecho. Ya Sí, el sí. ISIS ha desaparecido en Irak y en Levante. Pueden quedar restos, pero ya no es una fuerza a la que a la que deba temer ni el gobierno iraquí ni el gobierno sirio. Lo que pasa que ahora mismo, pues nuestro interés está en China, nuestro interés está en Ucrania, pero que durante muchos meses, muchos años, pues los que tenemos un poquito más de edad y bueno, que nos están viendo seguramente recordarán, era día tras día pues viendo los jordanos atacando Siria, los sirios, no sé qué, cortamos la cabeza, esta gente está, no sé qué, no sé cuánto, el petróleo, etcétera, etcétera. Y sobre todo ese pertinente machaqueo de que la culpa la tienen los norteamericanos. Hombre, los norteamericanos tienen muchas culpas, pero en este un poquito menos, ¿vale? Vamos a No, dejarlo no ahí. de todo. No, porque ya te digo, a mí me llega una chancada de que en 2007, lo que os estaba contando antes, de que había un grupo fundamentalista que quería acabar con los líderes chiíes para ponerse ellos. Mandan los iraquíes unas tropas especiales para enfrentarse contra ellos y aprovechando la situación, pues había allí unos norteamericanos que estaban de asesores, también se metieron en el fregado. Bueno, allí participaron hasta apaches, A-10, te puedes imaginar, los C-130 cañoneros pegando pepinacos. Y me llega a decir uno que qué buenos esos luchadores iraquíes que se me han metido contra los norteamericanos. Digo, ¿tú no te has enterado de la misa a la mitad? Y me llega luego a decir en el comentario de que es que no nos damos cuenta de que la culpa la tenían los norteamericanos. Digo, pero ¿de qué me estás hablando? O sea, te estoy hablando de que estos son unos fundamentalistas religiosos aquí en Estados Unidos y ya, claro, ya llega al fondo del común. El problema es que habíais acabado con Saddam Hussein. Digo, hombre, perdona, eso es una actitud muy egoísta. O sea, para que Occidente esté tranquila, tiene que haber un dictador. Igual que había un dictador en Túnez, igual que había un dictador en Libia, igual que. No, hombre, joder, ¿sabes? Que también somos muy egoístas en Occidente. Nosotros queremos que nos lleguen las materias primas baratas y si hace falta que haya un dictador en el territorio correspondiente. ¿Vale? No, No sé. lo de los dictadores es más bien por el caos que viene a su caída. Que no se sabe Claro, bien lo que el viene, que problema, puede ser sí, lo que estoy diciendo, usado por Libia, grupos terroristas posteriormente, grupos yihadistas, grupos. todo lo que tú quieras, pero habrá que darle una oportunidad a esa población, como pasó en Túnez, que siempre se pone como ejemplo de lo contrario, de una primavera árabe exitosa, donde después de la primavera árabe se instauró una democracia que aún se mantiene y se consolida. Libia salió un fiasco. En Egipto aún no me he enterado muy bien qué pasó. No, pero En, Que yo sepa, en las zonas rurales y tal, las montañas, todavía hasta hace poco andaba por ahí grupos.
Sí, pero bueno, que fue una transición más o menos pacífica, en el sentido de que, bueno, hubo Pero muertes de Túnez una tropa. tampoco nunca, Saúl, Túnez nunca fue Sí, tampoco un grupo, un país tan totalitario como otros de la zona. pero era una dictadura, Sí, era sí, una dictadura dictadura. era, sí, sí, sí. Entonces, lo que estaba hablando, que es que porque acabaste con Saddam Hussein, porque queríais el petróleo, lo que tú quieras, pero vamos a darle una oportunidad a la población iraquí, que ahora, es verdad que ha pasado 20 años de puta mierda, ahora hay un gobierno más o menos democrático, como has explicado tú, con las problemáticas que hay étnicas entre suníes, chiíes, kurdos, cristianos, pues, lo que tú quieras, pero vamos a darle esa oportunidad. Lo que no podemos decir, no, que se mantenga un dictador y así Europa está contenta. No, no, ojalá vivan en paz, se desarrolle su economía y prospere como cualquier país del Eso, mundo, eso que es lo que tiene que exactamente. pasar. Y que Mira, sea en libertad recientemente, o al menos no en una dictadura, que la libertad es muy relativo todo, y mm, al menos que vivan en paz y tranquilidad y desarrollo personal libre. mira, voy a contar una anécdota para los que nos están viendo. Yo soy maestro, como siempre lo hemos explicado, y recientemente en febrero me llegó una alumna de sexto de primaria, donde yo soy tutor, a mi colegio que venía de Bagdad. Esta familia Ujú. había pedido el estatuto de refugiado y se le había concedido. Y yo miraba a esa niña con 12 años y que había nacido en 2010 y yo pensaba, lo que esa niña ha vivido. O sea, tú párate a pensar de 2010 a ahora, 2022, vivir en Bagdad, en este Bagdad que estábamos hablando de estos tíos acercándose a la capital, las posibilidades de un ataque, las guerras interreligiosas. Es decir, yo no me podía imaginar lo que esa niña, en qué contexto ha crecido. Me quedaba mirándola muy sorprendido, porque claro, por la problemática de idioma, ella habla Mm. el árabe culto, que se habla en Irak, y yo chapurreo el inglés, o traduzco el inglés, evidentemente, pero chapurrearlo otra chorruporo, y no conseguimos ponernos en contacto. Y estoy deseando que un año pues, podamos hablar ya, porque ya me consta de que los últimos días ya hablaba medio español, estábamos haciendo lo posible, se estaba teniendo con muchos voluntarios a que mejorase su nivel de idioma, pero un día me gustaría preguntarle que me contara su vida, que me contara cómo había sido crecer en ese Bagdad del año 2010 a 2022 antes de venir a España, Los ¿no? años estos más duros, a muy pequeñina, no se va a acordar. O sea, Sí, pero bueno, se puede acordar en general de cómo era la vida en Bagdad. Y ya está, Francisco, creo que llevamos más de una orilla sí, sí, contando las anécdotas del... misión cumplida. La operación Inherent Resolve Mm, está mm, resuelta. Toma la medalla de haber participado en ella. ujú, Ahí el modelo lo estuve poniendo varias veces por ahí para que lo puedas lucir en tu americana. De hecho, los estadounidenses, lo de poner la medalla, medalla, el lo tienen mínimo, en todos ¿no? lados, ¿eh? El reducido, lo ponen de todas las operaciones que tiene. Sí, 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 sí. Por eso lo que te decías tú, que era importante que tuviese nombre para poder ponerla en Las por el... ponerse una medalla. O sea, a ver, en Sí, sí. España quizá nuestras Fuerzas Armadas no somos tanto de ponernos medallas. Somos, incluso en el uniforme es muy raro que tú llegue un momento en que alguien se luza sus insignias. En el día a día no se ponen, nada más que te lo ponen las grandes, son lo que se llama el de diario de gran gala, Ujú. pero que bueno, pues nada más lleva sus medallas. Yo creo que sería bueno que España, personalmente creo que premiase a sus tropas con esa medalla, que además llevase aparejada otra serie de ventajas económicas o de ascenso y demás. Pero bueno, los americanos, dices tú, ellos me hace gracia porque vamos, uno termina la fase de entrenamiento de campamento y sale con el de mejor tirador, no sé qué, Ujú. no sé cuánto, no sé qué, ya lleva como una serie de medallas que parece como son de serie, ¿no? Y como estoy en el regimiento no sé cuánto, que en la Segunda Guerra Mundial, tengo también la medalla, la mención presidencial y las barras no sé cuánto y el... Joder, tío, qué de cosas lleva, qué de chatarras lleva encima. Que está bien, pero que... Bueno, como dices tú, esta gente no tenía en su medalla hasta que la operación Inner Resolve nació en octubre de 2014. Pues, como siempre, recomiendo que la gente compre el libro del invitado, esta vez más, porque es nuestro colaborador No es y mío, amigo oye, ojo, Saúl, que gracias a él que es hubo mucho del contenido en el Mason canal, en W. el podcast. Watson. Sí. Al principio, el primer podcast que hice con Ángel fue contigo. Ujú. En el blog publicas muchos artículos. Ahora estamos de parón porque, bueno, el mundo del blog paró un poco y estamos más A ver, enfatizados en el mundo la del gente está podcast. acostumbrado a ya oír y leer Eso. poco, la verdad, es una pena. Pues recomiendo el libro traducido por Esaú, El conflicto con Ujú. el ISIS, la operación Inherent Resolve, junio De la 2014, editorial enero HRM, que 2020, luego... publicado por Ujú, HRM Ediciones. ujú, En la descripción del programa tenéis un enlace de compra en ujú. Amazon y así colaboráis con la editorial y también, en este caso, con Bellum Artis, ya que Amazon, bueno, me premia por llevarle clientes. Por lo tanto, si queréis comprarle este libro o otras cosas que vaya publicando, o también cualquier cosa que necesitéis comprar en Amazon, si entráis por Bellum Artis, me ayudáis a seguir contando historias. No os cuesta nada, es totalmente gratuito. Espero Y hay que... un libro de HRM muy interesante sobre Cayo Mario, no quiero decir nada. Sí, 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 está aquí.
Ya podemos decir, Saúl, Que tenemos ahora dos mismo libros. que somos hermanos de editorial. No, tú tienes más mérito porque el tuyo es creación propia tuya. Somos hermanos de editorial, como tú bien dices, pero el tuyo, como siempre, la investigación que tú hiciste para este libro, que desde aquí recomiendo, en su momento ya hicimos unos cuantos podcasts tú y yo sobre Cayo Mario y su época, pues es mucho más que la traducción. Que la traducción tiene su trabajo, pero que evidentemente la creación es mucho más, más larga y más interesante que la mera traducción. Larga, sí, ya te digo yo. O sea, sí, me lo imagino. Que ya me sé que tú llevas varios años detrás de otro y veremos a ver cuándo Llevo lo desde el publicamos. confinamiento escribiendo con parones. Sí, Había vuelto a escribir ahora en verano, pero sí. me cansé ya de nuevo y tengo que volver a ponerme. Porque es Venga, un que sí, poco, Francisco, que tú digamos, puedes. frustrante Bueno, escribir. ujú, Lo bueno que tiene traducir, eso que lo tienes ahí, lo vas traduciendo, vas aprendiendo sobre la marcha, vas correcto. enfatizando. Escribir es distinto porque tiene un problema, Saúl. No es ya que encuentres datos o los cuentes, es que pienses, esto va a gustar a la gente, va a interesar, Mm, lo estoy enfocando bien. Y eso a mí mm, me lleva a dejar de escribir. mm. Necesito que las Eso ha musas vengan, tenido me hagan una contraataques. problemática. Ya se lo digo yo a la gente. La traducción de los ingleses y sobre todo de los militares norteamericanos tiene una problemática, es los acrónimos. Yo no sé qué tienen esta gente con el tema de los acrónimos, pero a mí me lleva más tiempo la encontrar qué diablo significa un acrónimo Ujú. que en traducir páginas y páginas. Porque me pongo a leer, vale, de repente te encuentras yo qué sé, el CENTCOM. Y dices tú, ay, el CENTCOM, que bueno, menos mal que ya a lo largo del tiempo pues me he encontrado varias series de páginas donde te vas encontrando e incluso conceptos. En este libro no, pero en otro, en el que he dicho que también sacó en HRM, que se llama Insurgencia, me acuerdo que hablaba muchas veces de sistemas pasivos de defensa de carros de combate Abrams. Bueno, pues tuve que preguntarle a un oficial que conozco yo del ejército español sobre qué significaba eso. Y me decían, sí, es que eso, un tío que está acostumbrado a trabajar en la OTAN, en entornos OTAN, está desplegado. Entonces me decía, sí, eso es un sistema pasivo, no sé qué, no cuánto. Y bueno, ¿cómo lo traduzco? Dice, es que muchas veces no se traduce, muchas veces se deja así. Digo, ya, entonces la traducción tiene una problemática. Y luego no hablemos, ¿verdad, Francisco, de secciones, pelotones, Y tropas, que tienen otro escuadrones? nombre distinto que lleva al engaño. Exactamente, que tú te encuentras que un sargento manda un pelotón y dices tú, chungo, lo veo, ¿verdad? No, esa traducción no está bien hecha, ¿vale? Ujú. Sí. Es que en España tenemos un concepto, bueno, en fin, sería muy largo de contar, pero muchas veces tienes que ponerlo, luego cuando te crean las task force, las fuerzas operativas, como me gusta traducir a mí, que porque task force es una palabra muy español, muy inglesa, pero fuerza operativa queda mejor, que se crea específicamente cuando cojo unos tíos de aquí, unos tíos de aquí, unos tíos Sí, de sí. aquí, y los mezclo, que Oh, eso es eso se algo que llama es. un vexilatio romano también. Sí, bueno, y creo que los alemanes lo tuvieron también, ¿te acuerdas cuando creaban los grupos estos específicos? Sí, sí, los grupos de batalla. Sí, que se llamaban Grupo de Batalla Fulanito de Copa, que era el oficial que estaba al mando. Bueno, pues Ujú. estas fuerzas operativas son muy típicas en los norteamericanos. Y yo me he encontrado miles de problemas. Por ejemplo, en el 2007, ya te digo, en el de Insurgencia, los norteamericanos decían, bueno, vamos a coger una brigada, pero le vamos a añadir esto y esto. Era una brigada hipervitaminada y que tenía una designación como grupo, conjunto, de no sé qué, no sé cuándo. Decías tú, la madre que parió. Entonces, cuando vean las traducciones, muchas veces yo soy de los primeros que he criticado algunos libros antiguos que había unas traducciones muy libres. He procurado ser muy sensato con las traducciones. Se me ha podido pasar algo, pero Ujú. en general puedo asegurar de que me he preocupado de que las traducciones sean lo más realistas con la terminología militar actual. Ahí de verdad que he hecho mucho hincapié en no decir barbaridades de pelotones, de secciones, de tropas, de escuadrones, de escuadrillas y de cosas, sino de ceñirme a lo que actualmente cualquier militar español diría, sí, está bien traducido, porque ya te digo, porque he hablado con militares que me han ayudado con este tema de la traducción, en este y en otros volúmenes que he traducido, ¿vale? Solamente quería añadir eso porque sé que es algo que les gusta, Sí, sí. la gente le gusta leer, que no Pues se va a comprar. recomiendo, como siempre, el libro de los invitados, y en este caso más, porque es el de Esaú, que es parte de Bellum Artis. Ojalá vuelvas pronto. Yo te Sí, invito a pensar un tema y cuando quieras, aprovechando esta forma de producto en lata, enlatado en diferido, podemos hacer algo en periodo vacacional. Yo ya te lo digo por aquí y después te lo comentaré encerrado. lo Espero grabamos muy bien, que los oyentes hayan disfrutado. Me despido de ellos un momento y seguimos por favor. hablando ya off the record. Nunca mejor dicho, fuera de grabación. espero, que os haya, espero que os haya gustado este programa. Espero que deis a me gusta, perdonar, compartáis, dejéis un comentario como siempre y no olvidéis suscribiros. Suscribiros en la campanita de YouTube, darle a todas para que os lleguen todos los avisos. También
En el caso de que nos escuchéis en iVoox, darle al corazoncito. Y si queréis apoyarnos, ya sabéis, estamos en patreon.com, estamos también en el formato de YouTube como el sistema de apoyo, ahí pone únete. También en el formato de iVoox nos podéis apoyar y escuchar anticipadamente todos los programas un poco antes que el resto. No hacemos programas nunca exclusivos para fans, todo es en abierto, pero podéis escuchar unos días antes que el resto por ser miembros de Velum Artis y en iVoox, y también en YouTube los programas que suba en diferido como este. Espero que disfrutéis durante mucho tiempo de Velum Artis Historia Militar, y si queréis lucir nuestras camisetas podéis comprarlas en www.bhmshop.app bhmshop.app. Espero que disfrutéis de las historias habladas durante mucho tiempo, y sobre todo con Esaú, que vuelva pronto a esta su casa, que ya se vende como una persona con mucho caché y está en todos los canales de muchos podcasts y muy famosos, pero bueno, esta es su casa, que vuelva cuando quiera. Muy bien. Pues nada, Francisco, como siempre, muchas gracias por todo. Hola amigos de la Historia Militar. Si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Velum Artis es vuestro canal de Historia Militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima Historia Hablada.